Buenas. Os vamos a enseñar cómo llevamos camperizada la furgo. Estamos haciendo un viaje de España al sudeste asiático y bueno, como veréis no llevamos tampoco grandes cosas, pero nos apaña bastante bien. Es una mini camper y nada, esperemos que os guste. Vamos a enseñarosla porque siempre bueno, se pueden coger ideas de aquí y de allá y por si os es útil. Así que vamos a verla. Bueno, pues este es el mueble y así lo llevamos cuando vamos de viaje, cuando estamos en marcha. Entonces, bueno, va plegado. Ahí llevamos una cajita bueno, de mimbre que hemos puesto con velcros y tal, y donde llevamos las cosas de la cámara y todo eso. Y realmente aquí, cuando vamos viajando, solo llevamos la ducha y la mesa, que la llevamos aquí puesta detrás. Entonces, bueno, así va bastante plegado, tenemos hueco y muy bien. Bueno, ahora vamos a abrir el mueble para ver cómo es la cama y el modo mesa también. Aquí apoya perfectamente, queda recto. Entonces, bueno, os vamos a enseñar un poquito ahora los cajones y luego ya montamos la cama y la mesa para que lo veáis. Pues nada, este es el mueble abierto y os enseñamos un poquito cómo lo llevamos distribuido y lo vemos. Aquí llevamos la ropa interior, bueno, va aquí toda dobladita, que entra perfectamente la ropa de las dos. Aquí llevamos como varios, en este más pequeñito, los zapatos, botes del gas, para limpiar el coche, algún bote de comida y cosas varias. Y luego en aquel, que bueno, que es del mismo tamaño, llevamos varios. Pues nos hemos traído pues aceite, pañuelos, cosas así que usamos un poquillo menos, pero que sí usamos, ¿no? Y luego ya podemos ver estos de aquí atrás, llevamos el mueble de cocina. A ver, que aquí va la cocina y todos los utensilios nos entran bastante bien ahí, los platos, tazas, etcétera, y los cubiertos. Y en este pues llevamos comida realmente, lo que llevamos de comida, que bueno, llevamos como 2 cajitas que van ahí bastante bien. No llevamos nevera, por ahora no estamos teniendo problemas porque bueno, vamos comprando como la comida día a día y ya está. Ahora vamos a montar la mesa y la cama para verla, ¿vale? Os enseñamos, ahí llevamos la batería, que nos la instalaron y está ahí, muy tapadita y muy bien. Una segunda batería y en este lado llevamos el inversor. Entonces, la caja roja, pues eso, es el inversor. Aquí la toma de 12 voltios, dos entradas de USB y para medir lo que nos queda de batería, el amperímetro. Bueno, os vamos a enseñar cómo ponemos la mesa. La llevamos recubierta esto también, porque bueno, como son las cosas que más tocamos y tal, para proteger un poquito la madera, que la verdad que es muy resistente y está muy bien. Y la otra cosa, mira, es esto, que es la cincha, porque en Europa realmente no hemos tenido problemas con el mueble, no va anclado, pero bueno, cuando nos hemos metido en carreteras que se mueven un poquito más, no pasaba nada, pero se movía un poquito hacia adelante, ¿no? Luego para abrirlo teníamos problemas, le hemos puesto esta cincha y va estupendamente, ya no hay ningún problema. Pues nada, la mesa no tiene mucho misterio, aquí el palo montada. Entonces, bueno, cuando le hemos puesto esto también para proteger un poquillo. Y nada, vamos aquí. Entonces, bueno, como veis, para gente demasiado alta a lo mejor quedaría un poco justo. La verdad que para nosotras va bastante bien, y aquí estamos. Y ahora vamos a montar la cama para que veáis cómo queda.
antes de empezar el viaje.